Bien, hermanos, bienvenidos. Disculpen, estaba apagado el micro. Bienvenidos a una semana más de estudios de bíblicos sobre eventos proféticos. Hoy vamos a continuar estudiando sobre el capítulo 7, sobre este cuerno pequeño, que en este estudio lo estamos llamando ese quinto poder que ha surgido, o ese quinto imperio. Vamos a repasar un poquito lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Recuerden que estos estudios sobre eventos proféticos comenzamos con Daniel 2 y en Daniel 2 habían cuatro imperios que salían ahí. Comenzaba y era la estatua del sueño que había tenido Nabucodonosor, que era una estatua. Diferentes materiales, diferentes elementos cada estatua. Ahí aparecía Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ¿verdad? Roma y luego lo que era Europa. Ya en el capítulo 7 de Daniel ha variado un poco. Dios está repitiendo y está ampliando. Repito, está repitiendo y está ampliando. En el capítulo 7 aparece siempre Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, van cuatro, y este quinto poder que estamos estudiando nosotros es la Roma papal. Ese es el cuerno pequeño que sale de la bestia, terrible en gran manera. Así que hoy continuamos con este estudio de Daniel 7, un estudio muy bonito. Un estudio que espero que sea de bendición para todos, que como ustedes ya saben, queda grabado siempre en el canal de Iglesias Redimidos y espero que podamos utilizar estas herramientas, hermanos, para poder dar estudios bíblicos. ¿Sí? Voy a enviar por medio de Iglesias Redimidos, voy a enviar un material en el cual ustedes lo pueden ir imprimiendo, si gustan, que está en PDF que es como una guía, ¿verdad? De estudio de este material que estamos viendo ahorita, para que les sirva a poder tener, si ustedes quisieran tener sus propios estudios bíblicos, herramientas, ¿verdad? Para poder trabajar. Y era conocer entonces la profecía, dónde estamos, qué es lo que está sucediendo, para que la gente despierte y que nos pongamos entonces a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de la profecía. Bien, para empezar entonces vamos a tener una pequeña oración. Inclinamos el rostro para orar. Padre amado, gracias damos, Señor Santo, por tus bendiciones, por tus cuidados. Oh Padre, queremos ponernos en tus manos de amor para poder comprender este mensaje que estás dejando en esta tarde noche. Esta sección acerca de Daniel 7, acerca de tu palabra de la profecía. Cómo tú has ido guiando a través de la historia a tu pueblo para que sepa dónde está parado, en qué tiempo estamos viviendo y que sepamos entonces comprender un poco más acerca de este gran conflicto, que es un conflicto de adoración. ¿A quién debemos adorar realmente? Gracias, Padre, por la luz. Gracias, Señor, por acompañarnos. Pedimos que tus santos ángeles estén alrededor nuestro, guiando nuestras mentes. Yo mismo me pongo en tus manos, Señor, para ser instrumento tuyo y tú guíes mi mente y mi habla. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de estudiar y de trabajar en tu obra. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, como pueden ver en pantalla, el tema de hoy, el quinto poder se opone a Dios. Este quinto poder, como ya hemos dicho, es el cuerno pequeño. Es el cuerno pequeño que surge de la Roma papal. Así que vamos ya a entrar en materia con el estudio y vamos a la primera diapositiva. Siempre es pregunta y luego viene el clic con la respuesta. La pregunta es, ¿qué se predijo que el cuerno pequeño iba a intentar hacer? Daniel 7:25. ¿Qué iba a intentar hacer el cuerno pequeño? Veamos la respuesta. Démosle clic para ver la respuesta. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará.
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Mire todo lo que piensa hacer. Hablar palabras contra el Altísimo, perseguir a los santos del Altísimo, cambiar la ley y dominar por tiempo, tiempos y medio tiempo. En la sesión anterior estudiamos que tiempo, tiempos y medio tiempo eran 1260 años. Ese solo fue el periodo de supremacía papal durante la Edad Media, ¿verdad? Del 538 a 1798. Así que vamos con la siguiente pregunta para analizar, dice. El cuerno pequeño habla palabras contra quién. El cuerno pequeño persigue a los santos de quién. El cuerno pequeño piensa cambiar las leyes de quién. Y entonces le damos clic para ver la respuesta. Y es de Dios. El cuerno pequeño en realidad a quien se le está oponiendo, a quien está haciendo batalla, es a nuestro Padre Celestial, a Dios y a su Hijo también. A ellos, contra ellos es el pleito, contra ellos es la pelea en realidad. Entonces ya de ahí podemos deducir, ¿verdad? ¿Quién está detrás de este cuerno pequeño? ¿Quién está detrás de este quinto poder? Vamos avanzando un poquito. Siguiente pregunta. Dice, ¿cree usted que el papado ha intentado cambiar los mandamientos de Dios? Porque nos dijo en el versículo anterior que intentaría este cuerno pequeño cambiar los tiempos y la ley. Vamos a revisar entonces la siguiente imagen. Y miren qué interesante, porque esto es la prueba, pues, ¿verdad? Pueden ver ustedes en la columna de la izquierda lo que dice la Biblia. En la columna de la derecha, el catecismo católico. Son 10 mandamientos, pero no son iguales. No son iguales. Ahí lo dejo para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Ambas columnas no son iguales. La Biblia dice unas cosas y el catecismo católico otras cosas. Algunos mandamientos sí son iguales, pero no todos son. Ahora, sí son 10. Tanto la Biblia nombra 10 y la Iglesia Católica también nombra 10. Así que vamos a ir viendo esas diferencias a continuación. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, examinando los 10 mandamientos en la Biblia y los mandamientos del Catecismo Católico, ¿qué sucedió con el segundo mandamiento? Entonces vamos a ver el clic. Fue eliminado. El segundo mandamiento en el Catecismo Católico fue eliminado. Siguiente diapositiva. Dice, recuerda que son 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces viene la pregunta acá. Si el segundo mandamiento fue eliminado por el cuerno pequeño, ¿cómo aún obtiene 10 mandamientos? Si son 10 en realidad y eliminó uno, pues solo quedan 9, ¿verdad? Pero ¿cómo entonces este cuerno pequeño logra siempre tener los 10 mandamientos? Veamos la respuesta entonces. Nos dice, el último mandamiento fue dividido en dos. Y vamos a ver entonces la diapositiva para verlo aquí más clarito. Ahí lo podemos ver nuevamente, clarito, ¿verdad? Podemos ver el segundo mandamiento que está en la Biblia, dice, no harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Ese mandamiento fue eliminado de la Iglesia Católica, porque ellos sí tienen imágenes y se inclinan hacia esas imágenes, ¿verdad? Se inclinan a ellas. Luego, entonces solo quedaban 9, pero ustedes se fijan, en el 10º, en la Biblia dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Y entonces la Iglesia Católica la dividió en dos. No desearás la mujer de tu prójimo o no codiciarás la mujer de tu prójimo, también se conoce así. Y el otro, no codiciarás los bienes ajenos. Pero es el mismo mandamiento, no codiciar. Ahora, hay otro cambio también. Si ustedes miran en el cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y la Biblia, el catecismo católico, en el tercer mandamiento, porque el segundo fue eliminado, dice, santificarás las fiestas. Ahí hay otro cambio. Veamos entonces la siguiente pregunta.
¿Hay alguna diferencia entre ambos decálogos con respecto al día de guardar? ¿Hay alguna diferencia entre el día de guardar? Y vamos a ver la respuesta, dice, sí la hay. El sábado fue cambiado por el domingo. En el catecismo, en la Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. El catecismo dice, santificarás las fiestas. Y yo recuerdo, yo hice la primera comunión. Yo tuve que aprenderme los mandamientos católicos. Y yo recuerdo que en el librito que yo tenía de primera comunión, decía, ¿y cuáles son los días de fiesta? Había como un asterisco abajo de santificar las fiestas. Y entonces la respuesta era todos los domingos del año. La Iglesia Católica entonces ha cambiado en el decálogo que enseñan ellos la ley de Dios. Eliminaron el segundo mandamiento acerca de las imágenes que no hay que adorar y cambiaron también el día de reposo de sábado a domingo. De sábado a domingo. La Biblia es bien clara y dice que el sábado es el día de reposo, pero la Iglesia Católica lo ha cambiado al día domingo. Así que vamos a ver la siguiente pregunta. La 7 dice, ¿qué día ordenó Dios que se guardara? Y vamos a ver entonces el cuarto mandamiento lo que dice. Démosle el clic y dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí es claro, este día es sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Está clarito ahí. Ese es el día que Dios ordenó que se guardara. Sin embargo, este quinto poder cree que tiene la autoridad o el poder para poder cambiar. Ahora, la pregunta 8. Mire qué interesante. ¿Por qué por qué guarda el sábado el pueblo de Dios? Y la respuesta la encontramos ahí mismo en Éxodo 20:11. Vamos a dar el clic. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. O sea que lo guardamos porque ese es el día del Creador. Nos enseña quién es nuestro Creador, quién es nuestro verdadero Dios. Por eso guardamos ese día. Conmemora la creación, pero sobre todo nos lleva a la verdadera adoración, a recordar quién es el verdadero Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia, encontramos que todo este universo fue hecho por el Padre y por su Hijo. Y en recordar el sábado, entonces, nos lleva a la verdadera adoración. Imaginémonos qué hubiera sucedido en el mundo si este mandamiento no se hubiera olvidado. ¿Recuerdan cómo comienza? Acuérdate del día sábado. Dios sabía que se iba a olvidar este mandamiento. Imaginemos que todo el mundo guardara el sábado. Solamente con ese mandamiento, qué diferente sería este planeta. Qué diferente sería este planeta. No habría comunismo. Todas las mentes estarían enfocadas hacia el verdadero Dios. Habría más temor de Dios. No habrían estos movimientos que dudan de Dios, que siendo hombres dicen ser gatos, que siendo mujer dicen ser perritos. No, estaría bien definido ahí. Tenemos un Padre Celestial, un Dios. No habría idolatría. Qué diferente sería este mundo, repito, si este mandamiento no se hubiera olvidado. Por eso es que Satanás lo odia tanto este mandamiento, porque quiere que apartemos nuestra mente de Dios, que no creamos en Él, ni en su palabra, que dudemos de todo. Eso es lo que hizo o lo que ha tratado de hacer este quinto poder, este cuerno pequeño. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Y mire qué interesante, dice, ¿cuándo fue hecho santo el día de reposo?
¿Por qué es santo? ¿Y cuándo fue hecho santo? Vamos a ver entonces la respuesta en Génesis 2, del 1 al 3. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Mire que estaba al inicio, ¿sí? Ahí no habían judíos todavía. Solo estaba la primera pareja, Adán y Eva. Y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, que es un día que ha sido bendecido y que ha sido santificado por Dios, por Dios. Santificado es que es para uso santo, para uso exclusivo para Él. Para eso es el sábado. ¿Sí? Continuamos entonces con la pregunta número 10. Mira qué interesante pregunta. Dice, vamos a ver, ¿tiene autoridad la Iglesia Católica para cambiar el día de reposo del séptimo al primer día de la semana? Leamos lo que la misma dice al respecto. Vamos a ver qué dice la Iglesia Católica. El Papa tiene tan gran autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún leyes divinas. El Papa puede modificar las leyes divinas puesto que su poder no proviene de hombres, sino de Dios. Y él actúa como vicerregente de Dios aquí en la tierra. Lucius Ferraris, Prompta Biblioteca. Ahí está, esa declaración. Vamos a ver otra declaración más. Dice, no es el creador del universo, pero la Iglesia Católica, quien puede adjudicarse el honor de haberle garantizado al hombre un descanso de su trabajo cada 7 días. Es la Iglesia Católica esa la que designa ese cambio o ese descanso. Y obviamente se está refiriendo al domingo, ¿verdad? Historia de la Doménica, dice, historia del domingo, 1969. Otra cita. Vamos a ver qué más está declarando la misma Iglesia Católica. Dice, el domingo es una institución católica y su observancia solo puede ser defendida por principios católicos. Desde el inicio hasta el final de las escrituras, no hay ningún pasaje que enseñe la transferencia del descanso semanal del séptimo al primer día de la semana. Eso lo dice en The Catholic Press en agosto de 1966. O sea que ella misma está confesando que ellos son los que han cambiado el día, que no hay autoridad bíblica para hacerlo, que se basan en su propia autoridad. Así nos dice el versículo que leímos de Daniel 7:25. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Intentará, dice. Sí, y eso es lo que está intentando hacer la Iglesia Católica. Vamos a la siguiente pregunta, la número 11. Dice, ¿cuál fue la penalidad durante el reinado del papado para aquellos que determinaron obedecer a Dios antes que a los hombres? Daniel 7:21. Vamos a ver qué nos dice. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, aquella gente que no quiso obedecer al papado eran considerados herejes y eran perseguidos y eran matados. Hubo persecución en esa Edad Media. Ahí se creó la Santa Inquisición, un departamento de la Iglesia Católica dedicado solamente a perseguir y a matar al pueblo de Dios. Fueron millones de cristianos que la Iglesia Católica mató durante la Edad Media, cuando la Iglesia y el Estado estaban unidos, cuando la Iglesia tenía ese poder coercitivo que solamente le pertenece al Estado. Y entonces empezaba a perseguir a los santos del Altísimo, así como nos dice la profecía. Seguimos avanzando, hermanos. Pregunta 12 dice, pero ¿cuál será la recompensa para aquellos que guarden el verdadero día de reposo de Dios? Hay una recompensa. Apocalipsis 22:14. ¿Qué nos dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
los que lavan sus ropas, o sea, los que dejan de pecar, los que se visten con el ropaje de Cristo, con la justicia de Cristo. Eso es lavar la ropa, vestirse con el ropaje de Cristo y ya no pecar más, ¿verdad? Porque Cristo mora en nosotros. Cristo toma posesión de nuestra mente y ya no queremos pecar más. Esta gente entonces tiene derecho al árbol de la vida y puede entrar por las puertas de la ciudad, de la verdadera ciudad de la Jerusalén celestial, de nuestra patria celestial. O sea que va a llegar un momento en que el pueblo de Dios va a escuchar la voz del Espíritu Santo y va a obedecer la palabra de Dios y va a empezar a guardar el día de reposo correcto. Hace poquito mataron a este joven en Estados Unidos, Charlie Kirk, evangélico. Él ya había empezado a guardar el sábado. El pueblo de Dios está leyendo la Biblia y está empezando a entender que la Biblia habla de un día de reposo. Es más, ahorita en diciembre va a salir un libro que dejó escrito Charlie Kirk y ya es bestseller en Amazon. Dios está permitiendo que estas cosas sucedan para exaltar el sábado, para traerlo al frente. Está haciendo que venga al frente ahora. No tenemos idea todavía cuántos millones de estadounidenses van a tener acceso a este libro y van a entender entonces que el sábado es el verdadero día de reposo. No todos lo van a guardar, pero va a salir a la luz y el pueblo de Dios sí va a obedecer. El pueblo de Dios sí va a ver la luz. Todo esto está sucediendo ahorita. Ahorita mientras hablamos, mientras estamos estudiando esto. Por eso es oportuno poder usar estas herramientas para dar a conocer la luz. ¿Sí? Fíjense que es pura Biblia lo que estamos estudiando. Continuamos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 15:9? Vamos a ver la respuesta. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Todo lo que nosotros creemos tiene que estar respaldado por un escrito está, directamente, no con interpretaciones, sino que con un escrito está literalmente. Si Dios nos habla claramente, claramente. Entonces aquí está. Cristo mismo dijo, en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Seguimos avanzando y llegamos a un subtítulo. Miren qué interesante. Este quinto imperio que ha perseguido al pueblo cristiano, que iba a intentar cambiar los tiempos de la ley, va a perder el poder también. Pierde el poder. Miremos qué nos dice esta pregunta que sigue a continuación. ¿Qué visión celestial vio Daniel? En Daniel 7:9. Mire qué interesante lo que vio Daniel. Vamos a ver, vamos a analizar. Este versículo es muy bonito y tiene mucha más información de lo que se mira así por encimita. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esa es la visión que estaba viendo Daniel. Vio a un anciano de días, tronos, ¿verdad? Y que los libros fueron abiertos. Vamos a ver qué más se está viendo aquí. Vamos a estar analizando este versículo en varias preguntas. La 15 dice, ¿qué fue lo siguiente que vio Daniel? Entonces, lo primero que vio fueron tronos. Y lo siguiente fue el anciano de días. ¿Sí? El anciano de días. Vamos a ir avanzando. Mire esta pregunta interesantísima. Vamos, démosle clic, hermana.
Ahí, estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Eso es lo que está viendo Daniel ahí, cuyo vestido era blanco como la nieve. Pero ahora vamos a la siguiente pregunta, para ir avanzando un poquito más. Siempre el mismo versículo vamos a ver. Pero miren esta pregunta. Describa la apariencia del Padre Celestial. Mire qué interesante. Por eso les dije que este versículo tiene mucha información. Y mire qué dice. Vamos a darle el clic. Este anciano de días tenía un vestido blanco como la nieve. ¿Y qué más tenía? Tiene una cabeza, dice, y tiene pelo también. Recordamos nosotros al inicio, cuando leemos en Génesis, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos cabeza, tenemos pelo. ¿Sí? El Padre Celestial también, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Ahora, el cuerpo de Él es espíritu, nos dice la Biblia. No es necesariamente de carne y hueso como el nuestro, pero sí tiene una forma. Aquí nos está diciendo la Biblia claramente que tiene cabeza y que tiene, y es como lana limpia, ¿sí? Esa es la apariencia del Padre Celestial. Es una persona. Vamos al siguiente, a la siguiente diapositiva, la número 17. ¿Cómo es el trono de Dios? ¿Cómo es el trono de Dios? Porque sobre ese trono es que está este anciano de días. Vamos a verlo entonces. Démosle clic. Y dice, la segunda parte del versículo 9. Y su trono dice, llama de fuego. Y la rueda del mismo, fuego ardiente. El trono son llamas de fuego, dice. Y las ruedas, fuego ardiente. Y el versículo 10 continúa diciendo, y un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea que tiene millones de ángeles que le asisten, que le honran, que le alaban. Este Padre Celestial. Ese es el trono, ¿verdad? Así lo está describiendo Daniel 7. Ahora, la pregunta 18, interesante. Yo creo que ya medio la contestamos ahorita. ¿Cuántos ángeles asisten delante del anciano de días? Daniel 7:10. Y vamos a ver entonces qué nos dice la Biblia. ¿Cuántos ancianos asisten delante de él? Millares de millares y millones de millones. Esa es la respuesta. Millares de millares, hermanos, y millones de millones. Son ángeles que están asistiendo, que están adorando delante de él. Qué imagen más solemne, ¿verdad? Así es el trono celestial. Ahí es donde está nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver otra preguntita acá. La siguiente dice, ¿y qué actividad estaba por comenzar? Daniel 7:10. Y mira lo que dice, qué interesante. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esa es la actividad que estaba por comenzar entonces. Cuando ya habla de un juez, que el juez es el anciano de días, el juez se sentó, está hablando que de juicio. O sea, lo que nos está diciendo acá, lo que está viendo Daniel, es que está comenzando un juicio. Y se abrieron libros. Eso es lo que está viendo él ahí. Esa es la escena, ¿verdad? Que hay un juicio, que esté el juez y que se están abriendo unos libros. Y la pregunta, la siguiente, dice, ¿y qué se abrió? ¿Qué se abrió? Y aquí la respuesta es clarita, ¿verdad? Y los libros, dice, fueron abiertos. En esta escena entonces de juicio, los libros fueron abiertos. La siguiente pregunta, para analizar. ¿Cree usted que Dios necesita investigar y revisar quién será salvo y quién se perderá? ¿Qué cree usted? ¿Será que Dios necesita investigar? Vamos a ver la respuesta.
no lo necesita. Él es omnisapiente, o sea que todo lo sabe. Pero también es transparente Dios y quiere que todo quede transparente. Si hay un juicio, ya lo vamos a ver en la próxima lección, en esta no lo vamos a ver, pero si hay un juicio, pues hay un fiscal que acusa también. Y el universo es testigo. Y todo tiene que quedar transparente para que no haya duda de esta falsa demanda que se le hincó a nuestro Padre Celestial. Todo tiene que quedar claro. Esto que se revisa, esto que está a la luz, no es porque Dios necesite investigar, es para que todo el universo vea estos libros, que no quede duda alguna de este juicio. Es un juicio transparente, pues, en otras palabras. ¿Sí? Siguiente pregunta. El cuerno pequeño habló grandes cosas mientras reinó, pero ¿cuál es el veredicto final que tendría la escena de la corte celestial? Daniel 7:11. Vamos a ver qué nos dice Daniel 7:11. Y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea que por medio del juicio es que esta bestia, este cuerno pequeño, va a perder el poder. Por medio del juicio. ¿Sí? Va a perder el poder aquí en la tierra. Recuerda que estamos hablando de imperios que han estado en la historia, a través de la historia, desde Babilonia hasta el cuerno pequeño, hasta la Roma papal, pero finalmente la Roma papal va a perder el poder también. Lo va a recuperar un poco. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis. Lo va a recuperar por un momento, pero finalmente lo pierde, nos está diciendo aquí Daniel 7. Siguiente pregunta. Interesante. ¿Tendrían un tiempo determinado las otras cuatro bestias? Que eran imperios, también recuerdan que estudiamos, ¿verdad? Que las bestias eran reinos. Y mira lo que nos dice Daniel 7:12. Habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Hasta cierto tiempo. También se le quitará la vida a las otras bestias, a los otros imperios, pues. Ya no existen esos imperios, pero los territorios ahí están hoy. Ahora ya no tienen el poder, el dominio que tenían antes. Cada imperio le fue quitando el dominio. A Babilonia se lo quitó Medo-Persia el dominio. Y a Medo-Persia, Grecia. Y a Grecia, la Roma pagana. Y a la Roma pagana se lo quita la Roma papal. Vamos a ver más adelante que esa Roma papal, no, retrocedamos ahorita, pero vamos a ver más adelante que la Roma papal va a recibir una herida mortal. Pero al final esa herida va a sanar. Pero finalmente, por medio del juicio, se le quita el dominio a la Roma papal también. Avanzamos. Siguiente pregunta dice, ¿qué otra persona importante sale en la escena del juicio? Mire qué bonita esta pregunta. Y vamos a ver qué nos dice Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Mire quién llegó. Aparte del juez que se sentó, aquí aparece nuestro abogado defensor. Amén, hermanos. Nuestro abogado defensor, Jesús. Él es el Hijo de Hombre. ¿Sí? En su naturaleza humana, Él está en el santuario ahorita, en el lugar santísimo, abogando por nosotros, revisando esos casos, siendo nuestro abogado defensor. Él aparece en esta escena también, ¿sí? Delante del anciano de días y de aquellos millares de ángeles. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, en la escena de la corte celestial, ¿qué declaración legal es hecha con respecto al reino de Jesucristo? Daniel 7:14. Mire lo que se le da al reino de Jesucristo al final del juicio.
y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, que ese dominio que hasta el momento final lo va a tener Roma papal, se le va a quitar y se le va a devolver a su dueño original, al quien creó este planeta, a nuestro Señor Jesucristo. Él va a tener el dominio de este planeta por la eternidad. Ese fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y el sueño que está teniendo Daniel ahorita en Daniel 7, que es parte de lo que estamos estudiando nosotros ahorita. Eso es, nos está contando la historia del mundo, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando, nos vamos acercando más al año 2025 para entender qué está sucediendo y cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Ese es el propósito de todos estos estudios. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la conclusión final de toda esta visión? El versículo 26, Daniel 7:26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea, se sienta el juez y le quitan el dominio ¿a quién? Al cuerno pequeño, que es el que había intentado cambiar los tiempos y la ley. Y arruinado, destruido y arruinado hasta el fin, dice. Esa es la estatua que se cae, ¿verdad? Al final del sueño de Nabucodonosor. Y el 27, pregunta 27. Faltan dos nada más y terminamos. Dice, en contraste, ¿cuál será el resultado final del reino de Dios? Daniel 7:27. Este es el contraste, miren. Vamos a ver. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios lo servirán y obedecerán. Ese es el resultado final del reino de Dios. Ese es el reino que va a existir para siempre. Este mundo en el que vivimos nosotros, esto va a pasar. Esto es pasajero. Esto es pasajero, mi hermano, ahí como me escucha. No pongamos nuestro tesoro entonces en lo pasajero. Pongamos nuestro tesoro en lo permanente, en lo que va a ser para siempre, en el reino de Dios. Ahí donde tenemos que poner nuestro tesoro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Esa tiene que ser nuestra prioridad, ¿sí? Este mundo va a pasar. Aquí lo estamos viendo. Versículo 28. Con esta pregunta terminamos esta lección en esta semana. Dice, ¿y cuál fue la reacción final de Daniel al ver el resultado final de la visión y haber entendido plenamente la visión profética? Daniel 7:28. Mire qué interesante. ¿Cuál fue la reacción de Daniel? Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Él se turbó, él entendía, se preocupó, se asustó, se asombró de ver cómo un poder que dice ser cristiano, que dice ser religioso, que dice creer en Cristo, va a perseguir al pueblo de Dios, lo va a matar, lo iba a perseguir por 1260 años en Edad Media, iba a intentar cambiar la ley de Dios y él está viendo y que al final este mismo poder, este cuerno pequeño es el que va a tener el dominio hasta la segunda venida de Cristo. Y entonces queda asombrado. Esa es la respuesta, ¿verdad? De Daniel. Bien, hermanos, hasta aquí llegó el estudio en esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana, ¿verdad? Estudiando un poco más acerca de estas profecías de Daniel. Todavía vamos a ir con Daniel, ya no Daniel 7, sino que Daniel 8, pero vamos a seguir todavía estudiando el libro de Daniel. Así es que terminamos y hermana Marta,
Si quieres, puedes parar la grabación y tiene la oración final para